No recuerdo exactamente el año. Obviamente era previo a las eliminatorias del 93. Yo trabajaba, en este caso, en Telesistema Boliviano. Hacía reportería para el programa deportivo de televisión. Y tuve la fortuna de ser enviado del medio de comunicación en el que laburaba a una final de la Copa Libertadores de América en Colombia, que jugaban el Atlético Nacional de Medellín y el Olimpia del Paraguay. Ahora, esa final se disputó no en Medellín, porque tenía su estadio sancionado, sino que en Bogotá. Pero ese viaje mío para específicamente la final coincidió con un otro detalle. En el fútbol colombiano, en el Santa Marta, ahí en la costa colombiana, jugaba desde un tiempito antes Carlos Leonel Truco, que se había ido del fútbol boliviano contratado por el Santa Marta. Y por esos días, porque Truco ya era naturalizado, se conoció la información de que era seguido por el técnico de la selección boliviana para convocarlo por primera vez en su condición de futbolista boliviano por naturalización. Entonces la idea era aprovechar el viaje a la final de la Copa Libertadores de América y buscarlo a Carlos Leonel en su club, que era en una ciudad a la que había que llegar después de un par de horas en avión desde Bogotá. Además calurosa, tremendamente, cerca de los 40 grados centígrados. Carlos no me conocía. Yo me presenté en la concentración donde estaba su equipo para al día siguiente disputar un partido. Fue tan amable, me trató muy bien, que al día siguiente, gestión hecha por el mismo guardameta, tuve la posibilidad de ir con la delegación de su club, del Santa Marta, al estadio. Pero claro, hasta ese momento todo el mundo ahí en Santa Marta ya se había noticiado de que había un periodista boliviano que estaba haciendo seguimiento a Carlos Truco, porque se había dado la versión de que iba a ser convocado a la selección nacional. De manera que en el estadio, un coqueto, bonito estadio de Santa Marta, con una temperatura, no sé, de 35, 38 grados centígrados, en el vestuario mismo del Santa Marta había una cuestión muy particular. La persona más entrevistada era Ramiro Siles, el enviado a hacer la cobertura, y no los jugadores del Santa Marta, porque obviamente se había divulgado la noticia de que Truco podía tener la chance de jugar en la selección. Entonces las preguntas a mi persona venían, habrá sido la primera y única vez en mi vida que yo me he sentido como seguramente se sienten los personajes a los que nosotros entrevistamos, porque eran un montón de micrófonos y cámaras delante mío haciéndome preguntas de diverso tipo por Truco. Y una cosa muy graciosa, porque claro, yo siendo de una ciudad como La Paz, no tengo ninguna costumbre de adaptarme a tremendas temperaturas. Entonces ya se puede imaginar la gente cómo transpiraba en esos momentos, ¿no? Y Carlos, con la picardía y la amabilidad que tenía en ese entonces, a pesar de que no me conocía tanto, aunque sí, a partir de ahí nos hicimos buenos amigos, me acercaba unas toallas para que pudiera secarme el sudor que chorreaba por el rostro. Y después, ya en el partido, yo me puse a escuchar una radio mientras hacía con cámara en mano
el seguimiento de la actuación de Truco, y lo hacía como si fuera un fotógrafo, es decir, desde las cercanías al campo de juego. Y entonces en la radio decían: miren ustedes ese personaje que está con polera de color no sé cuántos, ¿no? Este es el periodista que vino a hacer seguimiento de Carlos Truco con la posibilidad de que sea incorporado a la selección boliviana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo que con un periodista no debería ocurrir. El periodista no puede en ningún caso pasar a ser personaje de ninguna noticia en particular. Pero bueno, dadas las circunstancias, a mí me ocurrió, pero además me ocurrió, estamos hablando de hace 30 y tantos años, no con la experiencia que tengo ahora, sino con apenas un recorrido corto de alguien, un periodista, un comunicador que estaba comenzando sus funciones en la vida, en ese trabajo apenas durante muy poco, ¿no? Es una otra anécdota que la puedo dejar de uno de los viajes que, gracias a Dios y gracias a los medios de comunicación en los que he trabajado, pude realizar para hacer coberturas de la selección, de futbolistas, de los clubes bolivianos en torneos internacionales, etcétera. Algo que siempre queda grabado en el corazón, en la mente, capaz que no en un cassette de filmación o de audio, pero bueno, es algo que seguramente no se cuenta con algo que no se cuenta muy seguido, pero bueno, que gracias a esta ocasión, Gustavo, tenemos la oportunidad de hacerlo.